general Juan Salcedo Lora, presidente actual de ACOL, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares. General en retiro del Ejército Nacional, ocupó los cargos de comandante de la segunda y la 14ª Brigada del Ejército Nacional. Fue agregado militar en Washington y en Roma. También es miembro de número de las Academias Colombianas de Historia Militar, la Sociedad Santanderista y la Sociedad Bolivariana. Es miembro de la Comisión de Conciliación Nacional, conferencista y participante en conversatorios sobre el conflicto interno en Europa y Estados Unidos. El general Juan Salcedo Lora, más de 45 años como militar activo y siempre preocupado por el mejor estar del soldado colombiano. Como siempre, nos acompañan nuestros panelistas, el doctor Jimmy Zamora Cruz y el profesor García. Bienvenido, el doctor Jimmy Zamora. Sí, buen día. Nos complace de tener el día de hoy el general Juan Salcedo Lora. Y con él vamos a dialogar acerca de varios puntos, por cierto, de actualidad. Varios puntos los cuales están siendo debatidos ante la opinión pública y diferentes medios de comunicación, y algunos de ellos, los cuales inclusive ya se están tocando en el escenario de debate, en el escenario político, como lo es el Congreso de la República. General, en este momento, el general Navas, que es el comandante de las fuerzas militares, ha puesto sobre el tapete lo que él ha denominado el soldado universal, lo que tiene que ver la profesionalización, la profesionalización casi que total, se podría decir, de las fuerzas militares, tanto del ejército como de la armada, como de la fuerza aérea. Ha generado cierto tipo de polémica, ha generado cierto tipo de admiración por un lado, de crítica por otro lado. Usted, como general retirado del Ejército de Colombia y que ha representado durante 4 años la asociación precisamente de militares retirados del país, ¿cómo ven esta propuesta? Bueno, todavía no hay una propuesta formalmente, apenas el señor general Navas expresó una idea en donde habló de 2 términos, dijo el soldado colombiano, como para hablar de un soldado uniforme, porque tenemos en este momento alrededor de 4 clases de soldados. Y él habló de como un soldado universal, pero no en el sentido como aparece hoy en la película de Jean-Claude Van Damme, peleando con otro soldado. Así es, eso es lo que primero uno se viene a la cabeza. Sí, ese soldado, él más bien hablaba de la universalidad del soldado colombiano para hacer una síntesis de todos los tipos de soldados que hoy tenemos. Todavía no hay un proyecto concreto, está analizando la situación porque hay factores que están afectando hoy día mayormente al ejército, que es la fuerza que más soldados tiene. Pues están también los infantes de marina, que tienen la misma calidad de soldados, y están los soldados de tierra, que se llaman los soldados de infantería de aviación, que son los que tienen a su cuidado la seguridad de las bases aéreas. Entonces, inicialmente nosotros solamente teníamos una sola calidad de soldados. Fueron los soldados que pelearon en Leticia, fueron los soldados que pelearon en la Guerra de la Independencia, fueron los soldados que pelearon en Corea, y en los anales de los escritores y especialmente los comentaristas norteamericanos resaltaron el valor, la abnegación y la calidad del soldado colombiano en Corea. Fue muy importante, y eso se hizo con los soldados regulares, que eran los soldados que se presentaban a los 17 años, se inscribían, y a los 18 años entraban a definir su situación militar. Se escogían los aptos, los sanos, los voluntarios, y con eso fuimos a todas las peleas, repito, desde la Guerra de Independencia hasta más o menos iniciamos en los años 80, del siglo pasado, cuando se crearon los soldados bachilleres
que se incorporaban solamente a una unidad del ejército, que era el batallón Miguel Antonio Caro, el MAC. De ahí tenemos soldados muy buenos, como por ejemplo Monseñor Puccini Banfi, el obispo de Santa Marta. Ese es de esos soldados bachilleres del MAC. Está el doctor Jaime Castro, está el doctor Ramírez Ocampo. En fin, hay una cantidad de hombres que después se dejaron conocer por sus ejecutorias en distintos campos del país. Muchísimos que pertenecieron al batallón MAC, y solamente del MAC captaban pues soldados bachilleres que prestaban un servicio de 12 meses y pues tenían unas labores muy particulares acá, pero sencillamente era preparar subtenientes de la reserva para, en caso de movilización, contar con gente joven. Una de las principales tareas de un ejército en todos los países del mundo es preparar reservas para cuando el país esté en guerra, para patrullar en paz, para la gente cuando se necesite, se hacen los llamamientos, se pasa del pie de paz al pie de guerra, y tendríamos en ese momento unos subtenientes que eran producidos por el batallón MAC. Esa era la única función que tenía el batallón MAC. Posteriormente empezaron, una idea, ¿no?, que entremos con soldados bachilleres ¿cómo no?, al batallón guardia presidencial, al batallón de policía militar número 1 en Bogotá, que a los cuarteles generales de brigada y después de división. Y después ya hubo una incorporación de soldados que seguía siendo muy baja con respecto a la cantidad de bachilleres que producía el país. En el año 80 puedo hablar con mucha propiedad porque era más o menos, se incorporaba el 3 o 4% del potencial de bachilleres que egresaba cada año en el país. Mientras tanto los soldados conscriptos, los soldados regulares, los que entraban a prestar el servicio militar obligatorio, con eso nos defendíamos y nos defendimos, y eran soldados de extraordinaria calidad. Entonces, todo va en relación directa con el tipo de entrenamiento, el tiempo de entrenamiento, la calidad de sus instructores. Hay unidades donde se destaca más el entrenamiento, por decir algo, por poner un ejemplo, la escuela de lanceros, los batallones o el batallón aerotransportado. Entonces yo me acuerdo muchos soldados bachilleres que pedían prestar el servicio de bachilleres en la escuela de lanceros, y venían haciendo pues, gran alarde de lo que había, de que bajaban las rocas, que se tiraban del puente en Sumapaz, o de los que saltaban de un avión. Hay que saltar de un avión en movimiento sobre cualquier cosa. De manera que ya teníamos dos soldados, el soldado bachiller normal, que como les digo, no se tocaba en nada. Sin embargo, de esa época, se organizaron unas compañías de contraguerrilla aquí en Bogotá, y esos muchachos se fueron y demostraron un valor extraordinario. Los bachilleres. Y mandamos compañías de esas aquí al área de Yacopí, donde había guerrilla, al área de Cimitarra, famosa, de manera que fueron ellos allá y demostraron una capacidad de combate y una capacidad de adaptación, y cómo no, pues son muchachos de 18 años. De manera que no sucedió nada. Pero después me acuerdo que hubo un fallo por allá de la Corte Constitucional, o no sé cuál corte, que las madres, especialmente las madres que están en las altas cortes, dijeron que el soldado bachiller no podía ir a la guerra. Ya crearon una figura absurda, porque el soldado es para la guerra. Sí, o sea, exactamente, esa es la razón de ser, de portar un uniforme, de ponerse un camuflado, y quiere decir, dentro de la institucionalidad, esa es la razón de ser de un soldado, llámese como se llame, como el bachiller. Inclusive, en general, habían muchos editoriales al respecto, opuestos a que el soldado bachiller ejerciera como tal en el campo de combate, cuando así lo requería el país. Y en ese momento hay necesidades importantes que el país necesitaba llevar a cabo. ¿Usted cree que fue un error verdaderamente el limitar al soldado bachiller a una función
muy delimitada, establecida por una alta corte. Mira, había un reclamo muy justo de toda la gente, especialmente de la gente de donde provenían los soldados regulares. A mí que me tocó pues recibir soldados de subteniente, tenía dos tareas con ellos. Primera, aculturarlos, enseñarlos a leer y escribir. Ningún soldado, yo recibía a los soldados y a los 24, a los 20, 21 meses los entregaba a la vida civil, pero tenía que dejar constancia yo de que habían aprendido a leer y escribir por lo menos. Inclusive algunas alfabetizaciones que en ese momento se llevaban a cabo, como fue el caso de mi generación, era precisamente con soldados regulares. Exacto. Estaba en el último año de bachillerato que eso nos exigían. Me tocó alguna vez que hicieron una incorporación en La Guajira y yo de general o de coronel y fui a recibir una unidad y entonces había un soldado demasiado callado y yo soldado porque no, era un soldado de La Guajira. No sabía hablar español. Entonces los hablaba guayú. Hablaba guayú. Y entonces tímidamente hacía incursiones el español. ¿Cuánto cuesta eso? Deme un pan, deme leche. Entonces recogí todos los soldados que había ahí y me los llevé a la guarnición, a la base donde estaba el batallón, y le puse la tarea esa a las monjas. Y ellos por la mañana, toda la mañana estaban con las monjas en el convento o en un colegio, y las niñas de cuarto, quinto y sexto bachillerato enseñándoles a leer, a escribir, la matemática, etc. Y por la tarde en la tarea apropiada para ellos, cría de ganado, cuidado de ganado, cría de aves, y eso. Entonces ellos cambiaron totalmente, fueron soldados felices porque absurdamente los habían metido donde no correspondían, culturalmente. Yo no puedo tomar a un indígena y llevarlo a pelear una cosa tan absurda como es esto. Eso no tiene sentido para ellos. De manera que ya estábamos ahí metidos y entonces, repito, de las altas cortes, las mamás en las altas cortes empezaron a crear el fenómeno de que los soldados no podían ir a la guerra. Absurdo. Pero en eso hay de todo tipo de conjeturas. Recuerdo en El Espectador alguna vez en una reunión y estaba una mesa grande donde éramos alrededor de 14 o 15 personas. En el extremo derecho estaba el Monseñor del Beltrán y en el extremo izquierdo estaba yo y a mi lado estaba el profesor Alape. Entonces en ese orden empezamos a hablar y cuando llegó Alape dijo: quisiéramos unos ejércitos para la paz. Eso es un contrasentido, profesor Alape. Nosotros que estamos aquí a la extrema izquierda, le dije, es un contrasentido, porque los ejércitos son para la guerra. Los únicos ejércitos que se constituyen para la paz son los ejércitos de Monseñor Nel Beltrán, los ejércitos de Cristo por allá. Pero entonces, con ese tipo de concepto y con ese tipo de filosofía llegamos hasta el año pasado, que en el Consejo de Estado, una alta magistrada, brillante ella, porque para estar allá pendiente esa brillantez, dijo que ni los soldados bachilleres, ni los soldados de servicio militar obligatorio, ni los soldados campesinos debían ir a la guerra. Yo dije, también se incorporaron a los soldados campesinos. Entonces metieron a los campesinos, metieron a los soldados bachilleres y a los soldados de servicio militar obligatorio. Entonces, para ella solamente el soldado que tenía que ir a la guerra era el soldado profesional. Además, el soldado campesino, según informes que se conocieron en su momento, eran unos excelentes combatientes, han sido unos excelentes. No, el aporte de ellos fue extraordinario. Eso cuando entró el doctor Uribe a la presidencia, fomentó el soldado de mi pueblo, que era el soldado que se reclutaba y se colocaba a prestar seguridad de su pueblo. Y lo conocía. Entonces había una identidad de corazón y de sentimiento de que él estaba defendiendo su pueblo. Y entonces, ¿por qué? Porque en su pueblo allá estaba su mamá, sus hermanitos, su papá, su novia, sus amigos. Lo conocen los vecinos. Eso produjo unos resultados extraordinarios, aunque las experiencias anteriores de soldados campesinos fue terrible, fue fatal, porque eran soldados campesinos, pero un campesino del Huila, y lo llevan a prestar su servicio a La Guajira, el tipo está perdido totalmente, no tiene conoce la región. No hay nada que lo acerque allá. Entonces, después sí lo hicieron, en la segunda oportunidad,
ellos participaron asegurando su propio pueblo, y eso tenía un sentimiento muy especial, de manera que eso, y finalmente pues cuando aparece el soldado voluntario, el soldado profesional, habría que explicarle a la magistrada para tener un soldado profesional tenemos que primero tener un soldado de servicio militar obligatorio, porque de allá es donde se sacan los soldados profesionales. A menos que se haga una cosa que es lo que pretenderá, me imagino, el general Navas, de tomar todos los soldados de Colombia y sacar uno, el ideal, el soldado que cuando el muchacho que cuando cumple 17 años se inscribe, y se inscriben todos, se inscribe el bachiller, se inscribe el campesino, se inscribe el muchacho. Como una sola incorporación. Sí, como debe ser, como debe ser. Todos se inscriben y entonces de ellos sale un soldado y yo desecharía de entrada a los analfabetos. Yo los desecho, no pueden entrar a prestar el servicio militar esos que se vayan a la escuela a aprender a leer y escribir. Porque yo demostré, siendo teniente, me dieron unos soldados bachilleres del MAC y me preguntaron, usted como oficial de artillería, ¿cuánto tiempo se demora en preparar a esta gente para que dispare? Dijo, ¿los cañones? Digo, en una semana. Todo el mundo dijo, no, es bárbaro, ¿cómo se le ocurre decir una semana? Con soldados bachilleres yo me comprometo a que disparan artillería, cañones a la semana. Porque es que a un soldado analfabeto yo no le puedo decir, mire, este círculo tiene 360 grados, Claro. o minutos, o segundos, o milésimas, o el tornillo micrométrico. Pero a un bachiller yo le digo, este es el círculo que tiene 6.000 por 30 milésimas, que es lo mismo que 360 grados. ¿Qué es este el tornillo micrométrico? Que ellos ya saben, porque lo vieron allá en el laboratorio de física. La pólvora esta es una pólvora que tiene tal y esto, el otro, y el ambiente de calor afecta a la pólvora. Entonces los soldados bachilleres a la semana estaban perfectamente compenetrados con los aparatos de puntería de un cañón. Y lo demás es empujar y meter la granada y disparar un cañón, es extremadamente fácil. Pero con el soldado, ese extraído del campo, era muy difícil. De manera que yo necesitaría eso. Por lo que percibo, bueno, por lo que dice el fiscal Lavatín, usted no es partidario de eliminar el servicio militar obligatorio. No, yo continuaría el servicio militar obligatorio sacando lo mejor de producidos de 300 o 400 o 500 soldados que me lo reúnen allá y en un momento determinado yo hago abstracción de dónde vienen y cómo están, sino que sencillamente, físicamente escojo lo mejor, intelectualmente escojo lo mejor, en coeficiente de inteligencia escojo lo mejor, de manera que la resultante me va a dar un soldado que tiene por lo menos más de un tercero de bachillerato, por ejemplo, o que ya es bachiller. En ese momento voy a tocar unas esferas sumamente delicadas, porque los padres de la patria, ¿no?, tienen sus hijos y ellos tratarán de que sean excluidos del servicio militar. Pero sucede que cuando estamos hablando de defender la patria, yo no puedo hacer excepción. Todos los que tengan la edad para defender la patria tienen que hacerlo. Entonces, es balancear en tal forma que saque yo el mejor soldado. Los mejores soldados que yo he tenido eran soldados comunes y corrientes de servicio militar obligatorio que nos mandaron a la escuela de lanceros para crear el grupo de lanceros durante el gobierno del doctor Lleras Caray, y se sacaron unos grupos espectaculares. Son soldados batallones. No, soldados regulares, y se les dio un entrenamiento especial y se le planteó al doctor Lleras. Con esto acabamos el problema de la violencia, no queda títere con cabeza. Estos van a resolver el problema del país. ¿Cuánto vale eso? 10 millones de pesos. 10 millones de pesos de esa época, años 58, 59. Entonces, no, eso es mucho. Y por ahorrarse 10 millones en el 59, hemos gastado miles de millones en los años subsiguientes. Porque con esos soldados era para acabar con el conflicto. Tanto que después dijeron, bueno, entonces saquémoslos, y allá a la 5ª Brigada en Santander llegó una de esas compañías, yo pertenecía a una de esas compañías, y lo que yo aprendí de subteniente recién salido lo aprendí con esos soldados.
los mejores instructores que yo tuve, fue viéndolos como esos soldados entrenados en la escuela Lancero, me enseñaron a mí cómo era que se patrullaba y cómo era el olfato, y eso eran verdaderos hombres de guerra y eran soldados de servicio militar obligatorio, de esos que están diciendo que no los manden, que los matan. Todos mueren soldados. Los últimos soldados muertos en combate son soldados profesionales, casi todos. General, ¿es cierto o es prurito que el soldado colombiano es de los mejores del mundo? Demostrado. Alguna vez fui al Sinaí en una visita, y estando yo en un puesto de observación número 1, todos allá saben que es en la frontera entre Egipto e Israel, y ellos, la visión es que nadie pasa por ese territorio neutral, y es aburridísimo, es como estar uno en Monserrate pero mirando para atrás, no para acá, y no pasa un alma, no pasa un perro, no pasa un carro, no pasa nada. Pues hay que tener una terapia especial para estar ahí. Y estando yo ahí, coincidió que llegó el comandante de las fuerzas multinacionales de observadores, que era un holandés, un general holandés, y llegó allá en un helicóptero en ese momento a darle un premio al mejor soldado de todas las fuerzas multinacionales. Y llegó y dice, pasaron, y llamó el tipo a la lista y salió un soldado, un moreno, ¿no? Como cualquiera de los futbolistas de Millonarios ahora de América, y salió ese muchacho y llegó el Tran y lo condecoró, y yo no entendía qué lo estaba pasando. Entonces se fueron y dijo, ¿qué pasó? Y dijo, es que mensualmente se selecciona el mejor soldado, y este es un soldado bachiller, porque los soldados bachilleres allá eran intérpretes, solamente intérpretes. Entonces sacaba el soldado que hablaba inglés, francés, alemán, y se mandaba allá, para que ese comandante que llegó pudiera hablar con los soldados, y el tipo empezaba a hablar francés, y había un soldado que traducía de francés y otro que traducía de inglés o de alemán, y condecoraron a ese soldado. ¿Usted es bachiller? No, mi general, yo solamente hice hasta quinto preparatorio. Entonces eso fue maravilloso, tanto que yo iba con el curso de altos estudios militares y recogí de una vez, y yo, empiecen a darme dólares aquí, y le recogimos y le dimos como $200 a ese soldado, de la alegría que nos produjo que el mejor soldado de las fuerzas multinacionales en el Sinaí era un humilde soldado chocuano o de la costa pacífica. Entonces, un soldado común y corriente, pero que había dado un ejemplar comportamiento y rendimiento en la fuerza multinacional en el Sinaí, con plantas eléctricas regadas por todo el comercio, porque se tiraron alrededor de 350 torres que sostenían los tendidos eléctricos, y entonces se atacó todo lo que era representación del Estado, de la pujanza del Estado. Todo lo energético se fue al piso. Entonces se recogieron, me acuerdo, 40.000 millones de pesos en ese momento, y con ese 40.000 millones de pesos se crearon algunas cosas, se desarrollaron mejores mecanismos de inteligencia y se constituyeron unas compañías. Recuerdo ver algún paisa que llegó a la oficina mía y dijo, oiga, mi don, me dice que una compañía vale 1.100 millones, vengo por 3 compañías, ¿y usted qué cree que está comprando carriles en Antioquia? Nosotros no tenemos la capacidad de confeccionar una compañía tan rápido. Se creó la primera brigada móvil, se creó la segunda brigada móvil, hoy tenemos alrededor de 25 brigadas móviles. Entonces, esas unidades que se constituyeron, que se llamó el Plan Energético Vial, son muchachos que se van y se dedican, por ejemplo, Caño Limón Coveñas, en todo su recorrido tiene soldados cuidando los tendidos. El oleoducto Colombia, todos los poliductos y todos los tendidos tienen unidades del Plan Energético Vial que se llama. Estos soldados que fueron atacados allá en Arauca pertenecían a una de esas organizaciones. Entonces, cuando se produce una baja lamentable, digamos un fracaso operacional, entonces sencillamente uno acá a las 11 de la noche yo oigo la noticia, dije, algo debió suceder, algún error se comete. Entonces cuando dice, ¿y cómo dieron de baja a fulano de tal? ¿Y cómo fue la operación Jaque? Porque de una parte hay una progresión extraordinaria
en inteligencia y capacidad, pero del otro lado hay fallas. Entonces, así como anoche Nacional se dejó meter 2 goles por falla de la defensa, cuando le fallan las defensas a uno, en una unidad militar, se provocan este tipo de consecuencias. Ahora, no hay que hilar muy delgadito. El cabo que estaba con los 10 soldados que los mataron, el cabo todavía no tiene una experiencia tan desarrollada, pero la madre del cabo también puede decir, ese muchachito de 23 años, ¿cómo lo van a mandar a la guerra? Porque entre el cabo y los soldados hay 2 o 3 años de diferencia, y de experiencia hay 2 o 3 años de diferencia también. Entonces, yo cometí errores cuando era subteniente, y me ha podido costar la vida. Pero en cada error mío y en cada error de mis compañeros fui aprendiendo a no cometer esos errores. Entonces, cuando uno comete un error cualquiera, imperceptible, por ejemplo, una de las cosas que se aprende, inclusive de la guerrilla, es no quedarse quieto, no dormir nunca en la misma parte, no coger nunca por las trochas, senderos o caminos, sino a campo traviesa. Entonces yo nunca fui por los caminos y carreteras. Una sola vez lo hice y no lo vuelvo a hacer más. Como la operación famosa de los perros. No vuelve más donde lo operaron. Yo más nunca volví a andar por caminos. Y mi gente y mis subalternos les enseñé que en los caminos estaba el peligro, la bomba, la mina. Entonces esas son cosas que todo el mundo las sabe, y los suboficiales y los soldados las saben. Pero de pronto vamos a escampar aquí que está lloviendo, y se meten debajo de una ceiba y al día siguiente ya tienen una carpita, y al día siguiente encargan una gallina a la señora. Poco a poco se van acomodando. Y entonces empieza a producirse grietas en la seguridad. Siempre que hay un ataque contra una base militar, como Patascoy, por ejemplo, se detectaron unas grietas tremendas en la seguridad y propiciaron que le cayeran alrededor de 250 o 300 guerrilleros allá y produjeron un desastre de Patascoy. Todavía creo que tenemos gente por allá que no nos han devuelto. De manera que, pero eso no es para resaltar, no, que es el error y ahora va a la Procuraduría a buscar allá pues, a sancionar al cabo muerto o al soldado de agoniante, el reemplazante, porque es que los errores en la milicia se pagan con heridas y con muertes. Eso lo sabe uno. Desde cuando entré a la escuela militar en el 55, me dijeron, los errores que ustedes están cometiendo aquí, los pagan con muerte. Por eso desde la escuela militar nos enseñan el que se duerma de centinela es una falta gravísima. Porque si yo me duermo de centinela allá, y estoy emboscado, y hay unas personas que no duermen nunca, entonces hay una cantidad de sistemas que se inventa uno para que no se duerma la gente en las emboscadas. Pero en la guerrilla, el que se duerme de centinela, lo fusilan, porque es muy grave, porque está exponiendo al resto de la gente. Entonces la labor del centinela es esa, que todos descansen y él se sacrifica pero despierto. De manera que un centinela que se duerme produce una grieta muy grande en la seguridad de los hombres. Eso es lo normal. Pero la concepción y el aprendizaje y eso, todo eso se le enseña, se le dice. Un soldado que tiene 3 meses sabe todo eso, y el suboficial sabe todo eso. Uno dice, no se puede consumir licor en servicio activo. Yo jamás me tomé una cerveza siquiera cuando estaba de comandante de un puesto, de un pueblo en patrulla. Nunca se me ocurrió, porque me lo enseñaron. Pero si hay otro que a pesar de eso le puede más, que le digan, venga y se toma un aguardiente, el problema es el primer aguardiente. El problema es la primera vez. Y si el hombre empieza a tomar trago, pues crea una grieta en su propia seguridad. General, ahora que usted mencionó el tema de la guerrilla, pues hace unos pocos días entrevistamos en este mismo programa, La Balanza, a una funcionaria de Naciones Unidas, y discutía, por ejemplo, el tema, o planteaba, por ejemplo, el tema de la forma como ellos reclutan a los jóvenes en la provincia, especialmente en las zonas apartadas, en las zonas rurales del país. Por ejemplo, la presión que se hace para los papás de los jovencitos, la forma como los chinos son reclutados también por iniciativa propia. Pues sobre todo a mí me llamó mucho la atención el caso de los muchachos que no tienen ninguna otra opción que aceptar una oferta de la guerrilla para irse a ganar unos pesos con la guerrilla. Entonces la pregunta que uno se hace es, hombre, ¿por qué esos muchachos no están en el ejército? Es muy frecuente, yo siempre iba a las incorporaciones
es muy frecuente ver voluntarios arriba de la mano, y pum, ¿cuánto necesita? 44, cuenta, 62 voluntarios. Entonces, hay muchos soldados que son voluntarios y con esos voluntarios se pelea mejor. Hay un peligro, hay un riesgo, que de pronto uno de esos voluntarios venga de donde sabemos. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, en una unidad mía, siendo yo comandante de brigada, hubo 6 suicidios en un solo contingente. Me fui allá a ver qué pasaba. Cuando hablé con el comandante del ejército, me dijo, cuénteme. Dije, no, estamos de mucha suerte. ¿Por qué? Porque todo el contingente tiene motivos más que suficientes para suicidarse. Porque me los trajeron de las comunas de Medellín y esos pobres tipos aquí no saben qué hacer. Porque todos estaban presos de la marihuana o de la cocaína o del crack, y aquí no tienen ni marihuana ni cocaína ni crack. Entonces afloran unos problemas supremamente complicados, y con un fusil en la mano, una de las grandes salidas era pegarse un tiro. Entonces, ¿quiénes me lo dijeron? Ellos mismos, los mismos soldados. Entonces, si yo voy a sacar el soldado universal, como para usar un nombre, o el soldado ideal, diría yo desecho todo lo que venga de las comunas de Medellín, porque son muchachos que están demasiado afectados desde el punto de vista social. Hay un grado de afectación muy grande. Entonces, los soldados totalmente campesinos, eso es un crimen, incorporar tantos soldados campesinos, porque los desarraigo de allá y vaya, regréselo, porque ya prueba los licores de la civilización y de la ciudad, del urbanismo. Es que es muy sabroso. Sin embargo, el ejército tiene unas medidas. El último ciclo de ellos es un ciclo que se llama de preparación para la vida civil. Se llevan el SENA. Y ¿usted qué hacía? No, yo ordeñaba, pues camine, un curso en el SENA de ganado vacuno, de ordeño, de ejecutario. Usted, cría de pollo, usted, mecánica, entonces vaya a mecánica. Se le trataba de mejorar lo que él profesionalmente había empezado a hacer como muchacho joven. Mecánico, no, cambiando llantas, no, ya tiene un poquito más de capacidad, ya desarma un carburador, ya sabe que es un motor. Entonces, esos soldados, el último ciclo se hace en ese sentido, preparando para la vida civil, pero es que ya el muchacho tiene una amiguita por ahí que tiene por allá en un almacén o una muchacha de servicio. Entonces ya tiene un lazo sentimental que lo ata a Bogotá, Barranquilla, Medellín o cualquier parte. Y el tipo dice, irme a mi casa a raspar papa desde arar la tierra de las 3 de la mañana para la vuelta de 2 meses agarrar una papita y tener que partir el producido de la papa entre papá, mamá, 4 o 5 hijos. Es mejor quedarme aquí. Entonces desarraigar a los campesinos es un crimen que se comete con la estabilización del país. O sea, este soldado universal debe pasar por un proceso de preselección y de selección muy severo. Ideal, digamos ideal, soldado ideal. Es que el soldado universal se me van para Jean Van Damme. Es el soldado ideal. Hollywood, sí. Es la síntesis de un soldado, de tantos soldados que tenemos. Tenemos el soldado regular, tenemos el soldado bachiller, tenemos el soldado campesino, el soldado de mi pueblo, y tenemos el soldado profesional. El mejor de todos, desde un punto de vista, es el soldado profesional. Pero entonces necesitamos una base. ¿De dónde se surte? Y de pronto en los soldados profesionales no encuentro un bachiller. Y yo necesito, para armas especializadas y para misiones especializadas, necesito ese tipo de cosas. Por eso cuando la emergencia esa que les digo del año 91, las armas que más progresaron en inteligencia fueron la Armada y la Fuerza Aérea, porque ellos manejaban la sofisticación que maneja este muchacho de aquí. De manera que este muchacho no tiene servicio militar obligatorio, es ideal para llevárselo al batallón de comunicaciones, porque en el batallón de comunicaciones él va a ser feliz porque está experimentando con equipo muy sensible, y en la Armada los que están en los buques y en la Fuerza Aérea, los que están en los aviones, manejan material electrónico. Y no pueden ser regulares. Y entonces esos tipos allá progresaron inmensamente, y las mejores informaciones procedían de la Fuerza Aérea y de la Armada. En el ejército la gente no tiene esa técnica. Entonces los equipos se nos dañaban, equipos de visión nocturna, y nos dañaban los filtros. Porque yo no puedo quitarle un filtro a un equipo de visión nocturna porque
hiere sensiblemente lo que está por dentro, pero yo no lo sé, porque estamos en tierra y en tierra no se manejan esas cosas. General, entonces es un contrasentido, digamos, la propuesta que surge de algunos sectores políticos en el Congreso, inclusive, que ya están anunciando la presentación de proyectos de ley en el sentido de eliminar el servicio militar obligatorio, reemplazarlo seguramente por algún otro tipo de mecanismo que vienen hablando desde hace décadas, como por ejemplo el servicio social obligatorio y otro tipo de alternativas que según ellos son aparentemente homologables. Es un contrasentido eliminar el servicio militar obligatorio cuando precisamente el servicio militar obligatorio es el que eventualmente va a surtir al soldado profesional, al soldado colombiano, al soldado ideal. Porque lo que algunos piensan en general es, digamos, en el Congreso específicamente es, si el general Navas, que es el comandante de las fuerzas militares, está proponiendo el que tengamos un soldado, el soldado colombiano, el soldado ideal, el soldado profesional, una categoría única de soldado, entonces si vamos a profesionalizar totalmente las fuerzas militares, eliminemos el servicio militar obligatorio. Pero entonces, según lo que yo le he venido oyendo y lo que hemos venido aquí dialogando, y según su argumentación y la historia que usted aquí nos está ilustrando, precisamente el soldado profesional se surte del servicio militar obligatorio. Mire, equivale a decir que un congresista diga, vamos a eliminar el bachillerato. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué vamos a surtir al profesional de la universidad? Hagan lo mismo. Si suspendemos el servicio militar obligatorio, se nos va toda la materia prima. Y lo que dice el general Nava es que estamos cada día más cortos en la incorporación de ese soldado profesional, porque el mismo servicio militar obligatorio inclusive no alcanza. Entonces lo que hay que fortalecer es el servicio militar obligatorio, tanto a nivel de bachilleros como a nivel de regulares, digamos usando la terminología de hoy. Yo en el año 92, 93 por allá, creo que estaba el ministro Botero el civil. Sí. Porque tuvimos un ministro militar también, Botero, estuvo primero. Se creó el servicio militar femenino. Y Dios mío, si estamos cortos en soldados, ahora lo vamos a recortar más, porque estas muchachitas, ¿para qué van a servir? Pues yo no veo una muchachita esta metida en un grupo de 35 hombres y 2 mujeres patrullando por allá durante 20 días. Esta muchachita, no, eso no puede ser. De manera que no va a ir a la guerra esa muchachita. No va a servir para absolutamente nada, pues para figura decorativa en los cuarteles, pero figura decorativa obstaculizante. Y no hemos ganado absolutamente nada con eso. Y nos pusimos varios generales al servicio de soldados campesinos, porque a mí me tocó ir a recoger por ahí un poco de muertos en la Sierra Nevada de Chita, precisamente porque uno de los soldados campesinos que se incorporó de esa región fue el que le pasó la información a la guerrilla de dónde estaban y para dónde iban la patrulla. Entonces tuvimos que ir a bajar a 4.200 metros sobre la Sierra Nevada del Cocuy, nuestros muertos, a un sitio donde no subían ni siquiera los helicópteros de ese entonces. ¿Por qué? Porque se había manejado mal. Y cuando se empezó a extender el servicio de bachilleres, por cada bachiller que se metía era un soldado que se restaba del servicio militar obligatorio, porque el presupuesto es solamente uno. Allá dicen, ¿cuánto les dio al ejército del primer año? El comandante de brigada pidió 70.000 millones del ejército y le dieron 14.000. La regla de 3, nos dieron el 20% de lo que pedimos. Pues el ejército ese año pidió el 20%. Y de ahí salen cuántos soldados, cuántos oficiales, cuántos generales. Nosotros si tenemos 30 brigadas, necesitamos 30 brigadieres generales, que no los tenemos. ¿Por qué? Porque el presupuesto no da para más. El presupuesto es el que maneja la cantidad de gente y la calidad de gente. Entonces no podemos meter más soldados profesionales porque son más costosos que el soldado regular. Al soldado regular le dan una bonificación. Señores, 2 minutos finales. Yo quisiera hacerle una pregunta final sobre el tema del pueblo militar. Son los actos fuera de servicio. Creo que ahí es donde está el tema, digamos, carnudo para el debate. Es decir, los actos que cometan los militares fuera de servicio, que no los cobija el pueblo militar. ¿Cómo es esto, general?
Ese es un embeleco que se creó y hoy existe el fuero. Dicen, los delitos cometidos por los militares del servicio activo son juzgados por cortes marciales y tribunales, cortes penales. Eso es lo vigente. Sí. Eso es lo que dice. Sin embargo, eso no se está utilizando nunca, porque se han creado una cantidad de filosofías y mecanismos y sentencias de diferentes cortes que dicen que el acto del servicio, que con ocasión del mismo, que una cantidad de cosas. De manera que lo que se ha presentado ahora, fíjese que no toca para nada eso. Líneas más importantes que esa simple definición. Si hay una operación militar, como por ejemplo, tome cualquiera, la operación contra el mono Jojoy, operación Sodoma, creo que se llama, o se llamó, ¿está en manos de quién? De un juez de la justicia ordinaria. ¿Sabrá ese juez el valor de 16 aviones y 25 helicópteros volando? ¿Sabrá para qué sirve eso? No tiene ni la menor idea. Y las cosas propias de un operativo militar. Y no, es que y los riesgos. A mí me ha tocado ir, acá le he ido 2 veces y al Corte Suprema de Justicia, en la Comisión de la Verdad, para explicarles una cantidad de cosas que ellos no entienden. Y fui al proceso por el Palacio de Justicia en el caso de Coronel Plaza y le expliqué concretamente y la fiscal entendió y la juez entendió que un helicóptero en el año 85 no podía salir de Villavicencio con 14 personas y llegar aquí a Bogotá. No había ningún helicóptero con la capacidad de traer 14 personas de Villavicencio aquí. Y le expliqué por qué. Y expliqué, dice el tipo, y aterrizamos en la Escuela de Caballería. Prohibido desde hace 3 años o 4 o 5 años se había prohibido que se ingresara a la Escuela de Caballería en helicóptero porque hay un cableado impresionante de alta y baja tensión y hay pinos. Entonces es muy peligroso entrar porque el helicóptero cuando está entrando es vulnerable, pero cuando está saliendo también. De manera que se prohibió y todos los helicópteros aterrizan es abajo en la carrera 9ª donde está hoy el Grupo Rincón Quiñones. Entonces se demostró eso, se le dijo de cómo eran los aparatos, cómo eran las cosas. Y la jueza me agradeció la intervención. La fiscal Buitrago me dijo, extraordinaria su presentación general, muy clara, muy concreta, y el muchacho que hay ahí en representación de la parte civil me hizo una pregunta y que incomprensible para mí, yo le expliqué y dijo, ahora sí pregunte. No, ya tengo suficiente ilustración, dijo ese muchacho, porque es que no se puede analizar una operación militar que la analice un médico, como tampoco un militar puede empezar a preguntarle al médico o a decirle que no tiene la razón cuando está extirpando un problema interno. General Juan Salcedo Lora, muy amable por haber aceptado la invitación de Colmundo y de este programa institucional La Balanza. Quedan muchísimas cosas en el tintero, por eso en alguna otra oportunidad volveremos a molestar. A los señores panelistas, doctor Jimmy Chamarro Cruz y Víctor J. Jiménez, mil gracias. En la producción, Andrés García, coordinación, Juan Manuel Fuentes, presentación de Ernesto Rojas Ochoa. La Balanza. Con José Gregorio Hernández y Jimmy Chamorro Cruz. La Balanza. El programa institucional de Colmundo Radio, los domingos, 11 de la mañana y 8 de la noche. Sintonízate.